Muy buenos días, muy buenos días. Muchísimas gracias por unirse. Buenas tardes para los que estén un poquito más tarde. Por ahí veo que hay varias consultas sobre el audio. Ahí, por favor, les agradecería si nos escuchan. Ah, veo que Gastón ya nos respondió. Perfecto. Igual tenemos reacciones, entonces recordemos nada más las reglas usuales. Podemos reaccionar y consultas idóneamente canalizarlas por el canal de QA de Zoom, ¿de acuerdo? Voy a presentarme y luego le doy el pase a Manuel, ¿no? Muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo soy David Thomas, soy un Senior Solution Engineer, Solution Architect para algunas de las cuentas que tenemos en, sobre todo Centroamérica, Caribe, un poquito de Sudamérica también. Entonces, ahí tal vez veo nombres conocidos por ahí. Un placer tenerlos a todos por acá. Esta sesión nos vamos a encargar de retomar un poco lo que es streaming, ¿no? Streaming en producción, cómo es que Databricks ha simplificado un poco el proceso de todas esas cargas de trabajo en tiempo real o near real time, que también conocemos. Y para ello nos acompaña Manuel. No sé, Manuel, si gustas presentarte. Claro que sí, súper rápido. Yo soy Manuel Domínguez, soy arquitecto de soluciones en Databricks y trabajo con cuentas que están en el norte de Monterrey, o en el norte de México, más bien, específicamente en Monterrey. Muchísimas gracias, Manuel. Y de nuevo agradecerles a todos los que nos acompañan hoy. Nos encanta tener toda esa asistencia y esperamos que sea una sesión de muchísimo provecho. Como les mencionaba, vamos a tratar el tema de streaming. Tenemos varias demos para ustedes, unas demos que también van a poder instalar en sus instancias. Recuerden que también tenemos Databricks Free. Si no están familiarizados, luego les comparto un link de nuestra instancia gratuita donde pueden correr esto y todas las demos que ustedes quieran sin mayor problema. Es totalmente gratuita, no tienen que colocar ninguna tarjeta, nunca van a tener que pagar. Simplemente es unas instancias que tenemos listas para todas esas personas que quieren aprender y llevar al siguiente nivel sus conocimientos en Databricks. Sin más, si gustas comenzamos, Manuel. Vamos al siguiente slide, por favor. Como sabemos, nuestra plataforma la llamamos la plataforma inteligente de datos, es el Lakehouse, ¿no? En eso se caracteriza Databricks o Databricks, como nos estamos más cómodos. Entonces, si comenzamos desde las bases, recordemos que tenemos múltiples formatos abiertos, Delta Lake, Iceberg, Parquet, y soportamos otros más. Por supuesto, recomendamos el formato Delta Lake. Sobre esta capa, donde vamos a materializar toda la información, tenemos nuestro corazón, nuestro Unity Catalog, y es nuestra capa de gobernanza, que va mucho más allá de control de acceso, ¿no? Sabemos que se encarga de lineaje, controles, monitoreo, auditorías, y un montón de funcionalidades más, que en otras sesiones, que igual pueden consultar en YouTube o en otras sesiones que vendrán posteriormente en el año, vamos a reforzar el tema de Unity Catalog. A partir de ahí tenemos lo que yo llamo verticales de la plataforma. Tenemos todas las características de visualización de datos o de ABI. Tenemos todo el suite de Machine Learning IA, que en este momento está en su boom, como sabemos. Tenemos toda la capa de warehousing, SQL, conceptos bien interesantes que les invito a conocer un poco nuevos, como Lakebase, es nuestra suite de soluciones para todo lo que es capa transaccional. Tenemos aplicaciones y evidentemente el Marketplace. Ahora nos vamos a enfocar sobre todo en Lakeflow y en uno de los servicios que ya tenemos listos para streaming, ingestas y transformaciones de datos en, como les decía, real time o near real time, que es lo que conocemos usualmente, ¿no? La que sigue, Manuel, por favor. Ahora, ¿qué es streaming? El streaming de datos, para los que no estamos tan familiarizados, es toda esta fuente de información que están lanzándonos datos probablemente en tiempo real o en near real time, lanzando pequeños batches de datos o datos que van llegando de forma continua. ¿Cuáles son ejemplos de esos tipos de datos? Para migraciones, por ejemplo, o si queremos replicar una base de datos, ya sea que esté en la nube o en premisas, tenemos el Change Data Feed. Todos esos logs que va nuestra base de datos colectando, podemos lanzarlos a la plataforma de una forma muy sencilla. Para esos servicios, lo que recomendamos en este momento son nuestros conectores nativos, como Layflow Connect, con los que algunos de ustedes ya tal vez hayan jugado. Y tenemos múltiples conectores a distintos servicios. Hay sesiones específicamente para ese tipo de servicio. Nosotros vamos a encargar de lo que todavía tal vez no tengamos un conector listo en la plataforma, como que, como todos los streams de clics. Estos vienen sobre todo de servicios como Google u otras páginas donde necesitamos colectar todos esos streams de datos que tenemos también. Todos los logs de las aplicaciones, de las máquinas. Hay casos bien interesantes de uso en seguridad, por ejemplo, en donde traemos el SIEM.
y traemos todos esos streams de datos a Databricks y podemos colectar, por ejemplo, Machine Learning en tiempo real para todo lo que es la capa de seguridad, si quisiéramos hacerlo. Hay casos de uso bien, bien interesantes. Que tenemos también eventos de las aplicaciones, todo lo que es IoT, todo lo que es data mobile, todas estas fuentes de datos usualmente son en stream. ¿Cuál es el reto? Sigamos con la siguiente, Manuel, por favor. El reto de todo esto es que tal vez no estemos tan familiarizados en cómo funciona. Tenemos APIs que van surgiendo año a año, son lenguajes nuevos algunas veces para los equipos. Tiende a ser un poco complejo operacionalmente poder manejar todas las pipelines para poder colectar todos esos datos y la escalabilidad a la que tienen que llegar. Muchas veces son miles y miles y miles de datos que van llegando por segundo. Y además, ¿cómo hacemos para poder manejar todo lo que es data histórica con lo que es real time en una sola plataforma? Eso es lo que busca justamente Databricks. ¿Cómo podemos solucionar y llevar a escala industria todo este tipo de soluciones? Así que vayamos a la siguiente, por favor. Aquí Manuel nos va a profundizar en los conceptos de streaming y yo les voy a acompañar posteriormente, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda, por favor, láncenla de nuevo en el QA y yo voy a estar pendiente por ahí. Adelante, Manuel, todo tuyo. Súper bien. Muchas gracias, David. Entonces, bueno, primero que nada necesitamos entender que cuando hacemos streaming hay básicamente dos formas de hacerlo. La forma tradicional, donde está muy bien claro o definido el alcance de los datos que vamos a cargar. Entonces, tenemos una fuente y se procesan y es un one shot, por así decirlo. Y por otro lado tenemos procesamiento que es continuo y como ya decía David, aquí podríamos tener casos de uso donde tenemos que leer información de sensores, información de logs, información de clics y la diferencia es que es constante, ¿va? Esa es como que la respuesta corta. Uno está muy definido el alcance, la ventana y por otro lado tenemos información que es continua, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los componentes ya tal cual de un stream? Es muy parecido a un proyecto TL donde tenemos fuentes, tenemos destinos, pero hay algo en medio que en este caso es el checkpoint. ¿Qué es un checkpoint? Básicamente, básicamente es lo que nos permite cargar información de forma incremental y algo muy importante es que, por ejemplo, si nuestro stream debe ser detenido o tenemos la necesidad de detenerlo, ya sea porque decidimos detenerlo o porque, como todos sabemos, el proveedor de servicios cloud puede tener alguna falla. Recordemos que al momento de leer información es información que está constantemente llegando, entonces no podemos reprocesar toda la información cada vez que encendemos un stream. Entonces lo que hace en este caso el checkpoint es que nos permite almacenar metadatos para precisamente no tener que reprocesar toda esa información que está llegando al stream. ¿Qué tipos de información podemos leer? Bueno, podemos leer ya sea archivos que están llegando a un storage account o podríamos leer información que viene en un message bus, llámese Kafka, Kinesis, Event Hub, procesar todo eso dentro del string y eventualmente escribirlo de regreso nuevamente en un Kafka, en una tabla manejada, o podríamos incluso depositarlo en un contenedor igual. Ahora, ¿cuál es la anatomía más o menos de un string? Entonces, como ya decíamos, es muy similar a un proceso de TL, perdón. Vamos a tener la fuente y en este caso lo que estamos haciendo aquí es que estamos leyendo un stream. Ese stream tiene formato delta, pero podríamos aquí tener también, por ejemplo, que en lugar de que fuera delta, fuera un Kafka. Lo que estamos haciendo posteriormente es agregar una transformación. Aquí vamos a agregar una columna que se llama item ID. No es muy complicado hasta ahora. Y lo que vamos a hacer después es almacenar ese stream en una tabla que para súper simplificarlo por ahora la vamos a nombrar como delta string y nuevamente el formato de salida va a ser delta. Otra cosa que estamos haciendo es lo que ya mencionamos anteriormente, donde estamos poniéndole, bueno, necesitamos un checkpoint, es decir, una ubicación en un storage que nos permita almacenar metadatos y si en algún momento necesitamos detener ese stream o ese stream falla por una razón ajena a nosotros, podamos continuar con el procesamiento sin tener que leer todos los datos desde cero. ¿Ok? Ahora, digamos que todo esto nos va a abrir demasiadas puertas y nos va a permitir tener muchísimos más casos de uso de los que normalmente tenemos con procesos de batch. ¿Cuáles son esos casos de uso? Es que podríamos estar hablando de, por ejemplo, información que sale de un punto de venta, transacciones bancarias, información de clima, información, por ejemplo, de medios sociales, información de sensores, esto es muy común
¿Y qué casos de uso vamos a poder desbloquear o habilitar si pudiéramos tener toda esa información en la plataforma? Bueno, vamos a tener casos de negocio donde podamos hacer detección de fraudes, personalización de ofertas. Por ejemplo, lo más común es tener mantenimiento predictivo, pero también podríamos tener, por ejemplo, recomendación de contenido, donde lo hemos visto miles de veces. Entramos a una red social y dependiendo del tópico que seleccionemos, el siguiente, ya sea imagen o video, va a estar muy relacionado a lo que empezamos a buscar. Básicamente esto se logra con esto. Entonces, como ya vimos, todo esto suena genial, es decir, o sea, podemos desbloquear información o casos de uso que hasta hace un par de años era básicamente imposible tomar decisiones en tiempo real o con un tiempo de respuesta muy limitado. Eh, ¿Cuál es la desventaja? Como ya decía David, es muchas de esas veces tenemos que aprender o un nuevo lenguaje o simplemente la herramienta que tenemos para hacer stream es una herramienta externa. Y por otro lado tenemos una herramienta para hacer procesos de batch que podría ser una herramienta legacy, esa herramienta podría estar on-prem. ¿Y cuál es la ventaja competitiva que en este caso da Databricks? Es que unió dos mundos que hasta hace un par de años estaban completamente separados, que es el proceso batch y el proceso de streaming. Eh, Otra ventaja que tenemos es que no vamos a tener que aprender un nuevo lenguaje, es decir, dentro de la misma plataforma podemos hacer cualquiera de los dos casos. Esto básicamente habilita a nuestros equipos de ingeniería o de ciencia de datos a construir casos de uso donde podamos empezar a generar insights de forma muy rápida o en tiempo real. Otra cosa que hace muy bien la plataforma es que nos va a permitir optimizar costos. Entonces, más adelante lo vamos a ver en cuáles son las diferencias entre usar streaming y utilizar, en este caso, Spark Clarity Pipelines. Y al final, lo que va a hacer la plataforma es que nos va a ayudar a orquestar y a tener casos de uso de punta a punta utilizando una misma herramienta, que en este caso es Databricks. Eso básicamente simplifica la gobernanza, simplifica quién puede tener acceso a la información, podemos tener la trazabilidad completa de lado a lado, entonces tiene muchísimas más ventajas utilizar una sola herramienta que estar utilizando herramientas distintas para hacer este tipo de casos de negocio. Ahora, como ya decíamos, en este caso hay dos formas de hacer streaming o hacer casos de uso de streaming con Databricks. Y la primera es, en la parte de abajo vamos a ver Spark Structured Streaming, que es básicamente el codiguito que mostrábamos al inicio. Y en la parte de arriba vamos a ver que tenemos Spark Declarative Pipelines. Ahora, Spark Declarative Pipelines no es un producto nuevo, entonces, si ustedes en el pasado habían utilizado, por ejemplo, Delta Live Tables, básicamente es lo mismo. Lo único que hicimos fue renombrarlo, cambiarle un poquito el nombre, pero detrás, otras bambalinas, es el mismo producto con muchísimas más ventajas que lo que solía ser Declarative Pipeline. Entonces, nuevamente vamos a tener del lado izquierdo todas nuestras fuentes. Podemos estar hablando de información que viene de sistemas on-prem, información que viene de productos externos, información de logs, información de sensores. Almacenar esa información, ya sea en un storage account o almacenarla o leerla, perdón, directamente desde un message bus y al final del día vamos a poder tener insights en tiempo real. Bueno, ¿qué tipos de stream tenemos hoy en día o de los cuales vamos a platicar el día de hoy? Hay dos, hay uno que es el analítico y el otro que es el operacional. Entonces, en el analítico, básicamente nos vamos a enfocar en la precisión. Típicamente esto es la fuente de la verdad para ya sea dashboards o, por ejemplo, para casos de uso en Machine Learning. Normalmente esto se lee desde diversas fuentes, ya sea en archivos o tablas o, por ejemplo, MessageBus. Se transforma en medio y se deposita en una tabla y eso eventualmente es la fuente de la verdad para nuestros dashboards o modelos de Machine Learning. Pero por otro lado, podríamos tener pipelines, digamos, operacionales, donde nos vamos a estar enfocando es que se tenga perdón, la menor latencia y la diferencia es que muchas de estas veces vamos a procesar esa información en tiempo real y la vamos a regresar a un message bus para que el proceso continúe. Y bueno, esto suele ser más complejo de hacer. Muchas veces es también un poquito más caro porque, como ya decíamos al principio, es un proceso que está continuamente leyendo y procesando datos. ¿Ok? Ahora,
Ahorita ya hablamos de dos cosas, una que era Spark Clarity Pipelines y la otra que básicamente que es Structure Stream. Entonces, si alguno de ustedes se está preguntando en ese momento, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo debiera yo elegir entre mis proyectos si utilizo Structure Streaming en comparación con Spark Clarity Pipelines? La, la mejor analogía que he podido encontrar hasta ahorita es, supongamos que necesitamos ir al trabajo. Entonces, para poder llegar al trabajo necesitamos, o tenemos más bien dos opciones. La primera es nosotros conducir, tomar el auto, hacer la planeación de cuál es la ruta que vamos a tomar, lidiar con el tráfico, lidiar con, bueno, toda la preparación que necesitamos para poder conducir. O la otra, que a veces es muchísimo más sencilla, es, bueno, pedimos un taxi de aplicación y simplemente nos sentamos en la parte de atrás y todo el manejo, todo el estrés de poder llegar al trabajo se lo delegamos en este caso al conductor de la aplicación. Entonces, aterrizando eso en Databricks, si nosotros quisiéramos tener todo el control de nuestro proceso de streaming, la respuesta es utilizar Structure Streaming. Más adelante lo vamos a ver, a qué me refiero con tener todo el control. Pero por otro lado, si lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos en agregar valor a la empresa o el negocio y hacerlo de la forma más rápida, tal vez la solución en este caso es Spark Clarity Pipelines, porque en este caso todo el manejo, por ejemplo, de la infraestructura, el hacer los cálculos para determinar el tamaño del batch, hacer el cálculo para determinar el tamaño del cluster, eso se lo delegamos a la plataforma y nosotros nos concentramos en escribir la lógica o definir la lógica del caso de uso que queremos atacar. Tiene ventajas, por ejemplo, utilizar Structure Streaming, donde básicamente podemos leer y escribir cualquier tipo de fuente. Por el contrario, por ejemplo, si utilizáramos Spark Declarative Pipelines, las fuentes van a estar limitadas a lo que soporta hoy en día Databricks. Y para los targets solamente tenemos dos opciones, que es Streaming Tables y Materialized Views. Algo que me gustaría recalcar es que a pesar de que únicamente tenemos dos, digamos, fuentes o destinos, perdón, fuentes, esto no quiere decir que el proceso esté limitado. O sea, ya lo vamos a ver ahorita en una demo. Y por último, bueno, en cuanto a los skills que necesitamos, si quisiéramos utilizar Structure Streaming, necesitamos aprender Scala, como ya lo decíamos, y si quisiéramos utilizar SDP, básicamente sabiendo Python y sabiendo SQL, podemos empezar a trabajar ya con casos de uso en streaming. La siguiente lámina nos vamos a enfocar en las ventajas que nos ofrece Spark Clarity Pipelines. Entonces, primero que nada, como ya decíamos, hoy en día los equipos tanto de ingeniería como de ciencia de datos necesitan proveer valor a la organización y lo necesitan hacer de forma acelerada. Entonces, lo que hace Databricks muy bien es que en este caso, al utilizar SDP, nos vamos nosotros a enfocar en definir la lógica de negocio que queremos implementar. Y tras bambalinas, lo que va a hacer la plataforma es que se va a encargar de hacer, por ejemplo, toda la optimización, todo el autoescalado, por ejemplo, el medir el tamaño del clúster que tenemos que hacer. Podríamos opcionalmente agregar controles de calidad, tener monitoreo. Y al final lo que estamos haciendo es básicamente, como ya decíamos al inicio, unir dos mundos que hasta hace un par de años estaban completamente separados, que es el proceso batch y el proceso streaming. Entonces, en este caso, como lo tenemos aquí, lo único que vamos a tener que hacer es definir qué es lo que quiero hacer y en este caso la plataforma se va a encargar de que ese objetivo se pueda lograr. Entonces aquí, digo, es un ejemplo muy, muy sencillo. Lo que estamos haciendo es, quiero crear una tabla que se llama raw data y que básicamente va a cargar cualquier archivo que se encuentre en el storage. Y a partir de ahí, lo que voy a hacer es que voy a leer lo que ya tiene mi tabla raw y empezar a procesar. Algo súper importante es que normalmente cuando tenemos, por ejemplo, archivos, si tenemos, no sé, 1 millón de archivos en el storage account y en los siguientes 5 minutos nos llegan 100, no tenemos nosotros manualmente que listar esos archivos, descartar el millón que no queremos procesar y únicamente enfocarnos en los 100 o 200 que llegaron. Eso se lo delegamos a la plataforma y ahora la plataforma va a saber que llegaron 100 archivos y tenemos que procesar 100 archivos, no el millón más 100, ¿ok?
Bueno, empecemos ya un poquito a hablar de lo que es las tablas de streaming. Y básicamente una tabla de streaming nos va a permitir leer de forma continua información que viene de un storage account. Y aquí podríamos tener información que viene de, por ejemplo, un S3, un ADLS, un Google Cloud. O también podríamos leer información que viene directamente de un message bus tipo Kafka, Kinesis o cualquier otro tipo de colas. ¿Qué ventaja nos va a dar? Que básicamente nosotros nos vamos a enfocar, como ya decíamos, en escribir la lógica y todo lo que se tiene que hacer detrás con infraestructura se lo vamos a delegar a la plataforma. Entonces, ese es como que el primer tipo de fuentes o destinos soportados por Databricks. El otro es algo que se conoce como vistas materializadas. Ahora, una vista materializada es distinta a una vista, digamos, convencional y es distinta porque lo que va a hacer es, primero que nada, es el resultado de un query. Es decir, si tenemos, por ejemplo, en este caso, nuestra tabla de órdenes y nuestra tabla de customers, y tenemos que hacer la unión de esas tablas, típicamente esto es lo que consume, llámese un dashboard interno o externo a la plataforma, pero normalmente cuando hacemos este tipo de operaciones, muchas veces tenemos que hacer agregaciones o tenemos que hacer procesos para agrupar los datos. Ahora, si estuviéramos hablando de una tabla que pesa, no sé, un par de megas o posiblemente un par de gigas, si esa tabla o esa vista, perdón, se refresca o se ingesta de forma completa cada vez que el proceso ejecuta, podríamos estar hablando que tal vez esa tabla tarda en refrescarse un par de minutos, posiblemente un par de segundos y posiblemente nadie lo note. Pero si estamos hablando ya de tablas muy, muy grandes, ya del rango de teras o algo, no podemos permitir que esa tabla se esté refrescando completamente cada vez que se ejecuta el proceso. ¿A qué nos va a ayudar, o en qué nos ayuda más bien Databricks en este tipo de casos? Es que al utilizar vistas materializadas, esa información se va a refrescar de forma incremental. Nosotros no tenemos que hacer nada en particular, simplemente definimos nuestro query de salida o lo que está pidiendo el negocio y nuevamente le delegamos toda la tarea a Databricks para poder refrescar esa vista materializada de forma incremental. Entonces, como ya se podrán dar cuenta, el beneficio aquí más grande es que si tenemos, por ejemplo, procesos muy complejos, no tenemos que reescribir toda la vista, vamos a reescribir únicamente lo que cambió. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a ver ahora es tal cual el demo y vamos a hacer la comparativa entre utilizar Structure Streaming y utilizar Spark de Clarity Pipelines. Entonces, lo que tengo aquí en pantalla es, déjalo voy a hacer un poquito más grande. Vamos a utilizar Spark Structure Streaming directamente. Entonces, al principio estoy definiendo unas variables, esto me lo voy a saltar. Y acá lo que estamos definiendo es tal cual nuestro checkpoint location para si en algún momento nuestro string es detenido o falla por la razón que sea, podamos reiniciarlo desde el último punto con éxito que cargó datos a nuestra fuente. ¿Ok? Lo recomendable también aquí es no reutilizar el mismo path entre todas las queries que tenemos. Lo ideal es que cada uno tenga su propio path. Y lo que estamos haciendo más abajo es, en este caso, ya empezar tal cual a leer los datos. Entonces, acá lo que definimos es, bueno, primero que nada, estamos poniéndole un nombre más amigable para que sea más sencillo de- de que lo podamos encontrar de una forma más simple en la consola. Y nuevamente le estamos diciendo que, bueno, vamos a leer un stream, que en este caso tiene formato delta. Le estamos pasando por adelantado cuál es el esquema de ese stream. Y aquí ya se empieza como que a complicar un poquito más porque estamos definiendo cuál es el tope máximo de bytes que vamos a procesar durante cada batch. Eh, Esto es a lo que me refería hace rato. Cuando empezamos ya a trabajar con Stream, necesitamos hacer cierta, cierto ejercicio de investigación para determinar cuál va a ser el volumen de datos y no tener, por ejemplo, un clúster que esté con demasiados recursos y al final del día nuestro stream no lo esté consumiendo todo, o caso contrario y posiblemente peor, creemos un clúster pequeño y ese proceso stream empieza a tener problemas de performance.
Entonces aquí no estamos haciendo básicamente nada interesante, estamos leyendo el stream y le estamos diciendo, bueno, de dónde quiero leer ese stream. Lo que vamos a hacer abajo es ya empezar a hacer ciertas transformaciones con ese stream. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que, bueno, vamos a agregar una columna nueva y a partir de ahí vamos en este caso a escribir ese string y lo que vamos a hacer en este caso es particionar ese string por año. ¿Qué es lo que hacemos después? Es cuando le estamos pasando nuevamente cuál es nuestro checkpoint location, precisamente para que los datos se puedan cargar de forma incremental. Le estamos pasando el schema evolution, que en este caso estamos pidiendo que sea true. Eso quiere decir que si en algún punto recibimos una columna extra, el stream no va a detenerse, vamos a agregar la columna nueva y toda la información pasada va a quedarse nulo y la información nueva va a contener esa columna nueva o el valor de esa columna nueva. Y bueno, vamos a procesar toda la información que esté disponible hasta ese momento y luego detener el string y lo vamos a almacenar en una tabla que, bueno, definimos la variable en la parte de arriba. Ahora, ya que tenemos eso, recordemos que dentro de Databricks lo que se recomienda es tener una arquitectura medallón o medallion architecture, donde tenemos bronce, silver y gold. Bronce normalmente es donde llega la información tal cual como nos las envía el sistema. Silver es donde empezamos a hacer cierta transformación, cierta limpieza de datos. Y por último, gold, que es básicamente nuestra capa de negocio. Entonces aquí lo que estamos haciendo para leer, para escribir, perdón, en streaming es nuevamente pasarle un nombre más amigable a ese stream. Y lo que estamos haciendo es, bueno, estamos leyendo lo que teníamos en este caso de bronce, lo estamos pasando tal cual a silver. Eh, ya al final, en este caso, para el ejemplo, lo que vamos a hacer es escribir ese string en nuestra tabla Gold. Y para poder hacer esto, lo que estamos haciendo es, nuevamente, tuvimos que hacer un cálculo al inicio para determinar el número máximo de bytes que queremos procesar. Y para este caso particular, lo que estamos haciendo es que vamos a crear una tablita de dimensiones para poder determinar, en este caso, los vuelos que llegaron tarde. Entonces, tenemos nuestro stream que viene, en este caso, de la capa Silver. Le estamos pasando que, bueno, vamos a procesar 1 GB nada más eh, de datos entre cada batch. Y estamos diciéndole que, bueno, vamos a procesar ese stream que tiene formato delta. Le pasamos nuevamente el esquema. Y al final lo que hacemos es, bueno, ya la operación tal cual de definir qué vuelo llegó tarde y se lo asignamos a un data frame, que en este caso se llama clean data frame. Y al final lo que vamos a hacer es que vamos a almacenar ese clean data frame en nuestra tabla Gold o nuestra fact table, que para súper simplificado se llama fact flights. Y aquí lo que hicimos es, nuevamente, bueno, del stream que transformamos en el paso anterior, vamos a almacenarlo en este caso en nuestra tabla fact flights. Nuevamente le estamos pasando, bueno, el checkpoint location para ese stream. Estamos pidiéndole que haga el merge del esquema, de ser necesario, y estamos procesando toda la información que está disponible hasta ese momento y después detenemos el stream. Y al final ya lo que tenemos es, bueno, ya nuestros datos cargados dentro de la tabla. Y aquí podemos ver, bueno, el- la información que, perdón, aquí tengo que ver. Ahí está. La información que agregamos en nuestro ejercicio anterior. Entonces, como se fijan, es un poquito diferente, es decir, tenemos que hacer cierta investigación para poder determinar no únicamente el tamaño del clúster, el tamaño del batch que vamos a procesar. Y otra cosa súper importante es que la gran mayoría de las veces los datos no van a llegar en orden. Entonces, necesitamos igual contemplar que los datos pueden llegar en desorden y nuestro proceso debe ser capaz de ordenarlos y poder implementar la lógica que estemos buscando. Ahora, voy a pasar en este caso ya a la parte de Declarative Pipelines, que básicamente es un grapper de Spark Structure Streaming, pero nos va a permitir hacer cosas muchísimo más rápido. Entonces, primero que nada, no es un manejador de libretas. Nos va a ayudar a tener toda esa información
hasta cierto punto más ordenada. Podemos ver, por ejemplo, acá que ya tenemos la trazabilidad de, por ejemplo, qué tabla va primero, qué tabla va después, las dependencias que tienen cada una de las tablas. Entonces, ya básicamente es una experiencia de desarrollo para poder empezar a hacer casos de streaming. Ahora, en este caso es un ejemplo muy, muy similar, donde lo primero que tenemos que hacer es leer un stream que en este caso, nuevamente, vamos a utilizar bronce, silver y gold. Entonces, bronce en este caso lo que está haciendo es que vamos a leer todo lo que nos encontremos de un stream que en este caso se llama Airlines. No le estamos pasando tal cual el esquema lo estamos definiendo acá como lo hemos hecho toda la vida con consultas en SQL. Eh, Después, ya que tengamos esa información almacenada, digamos, en nuestro stream de la capa bronce, lo que vamos a hacer es empezar a pulir o a limpiar ese stream que ya recibimos, ¿ok? Entonces, nuevamente, en este caso lo que estoy haciendo es que, bueno, voy a definir una tabla que en este caso, para súper simplificarlo, se llama Flight Silver. Y Flight Silver va a estar apuntando a la tabla que definimos en el paso anterior, que se llama Flights Bronce. Entonces, algo que me gustaría recalcar aquí es que, primero que nada, no tuvimos que hacer una operación matemática al inicio de saber, bueno, qué tamaño va a tener el clúster, cuál es el número máximo bytes que necesito procesar. Nos concentramos en leer desde bronce cualquier información que esté disponible para las aerolíneas y en silver lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacer adecuaciones a esa información. Y ya por último, lo que tenemos es, por ejemplo, nuestra capa gold, que en este caso es muy parecido a lo que vimos en nuestro ejercicio anterior, donde leemos nuevamente de nuestra capa silver, que está aquí. Y lo que vamos a hacer es, otra vez, calcular cuál es el retraso para las aerolíneas. Y al final, lo que vamos a hacer es que vamos a almacenar esa información en nuestra tabla, perdón, que se llama Fact Flight. Ahora, el código que vemos aquí son posiblemente 10 líneas de código, pero behind the scenes lo que estamos haciendo es un trabajo inmenso. Entonces, primero que nada, lo que estamos haciendo es, como ya decía, agregar una tabla que se llama Fact Flights y esa tabla Fact Flights se va a actualizar de lo que tengamos o de la información que venga en la vista que se llama Fact Flights Mi Vista, ¿ok? ¿Cómo se interpreta este código que está aquí? Le estamos diciendo que, bueno, quiero insertar o actualizar mi tabla Fact Flights y la voy a actualizar o voy a agregar datos nuevos de esta vista que definí aquí arriba. Le estoy pasando cuáles son las llaves para que Databricks pueda interpretar cómo hacer ese merge. Y algo súper importante es que en este caso le estoy diciendo que, bueno, la secuencia que debe utilizar Databricks es una columna que se llama Event Timestamp. ¿Por qué esto es súper relevante? Por lo que mencionamos al inicio. Cuando tenemos datos que vienen en stream o en streaming, más bien, no siempre van a llegar en orden. Entonces, supongamos que tenemos, por ejemplo, una tabla donde tenemos tres eventos, un insert, un update y un delete, pero a la hora de que recibimos los datos llegan en desorden y lo primero que nos llega es el delete. Técnicamente ese registro no existe en nuestra fuente. Entonces tenemos primero que ordenarlos para que hagan sentido y que la plataforma los pueda después realmente hacer el insert, el update y el delete, pero de forma ordenada. Y por último, algo que también me gustaría recalcar bastante aquí es la última línea, esta que está aquí stored as SSD tipo 1. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estamos haciendo es que vamos a almacenar esa información en nuestra tabla Fact Flights, pero vamos a utilizar Slowly Changing Dimensions. Slowly Changing Dimensions es algo que obviamente no es imposible de hacer. Muchas de las personas que están hoy en día aquí seguramente ya lo hicieron, ya sea en aplicaciones legacies o lo han hecho o sea, en Store Procedures o como sea. Como decía, no es algo imposible de hacer, pero es algo que toma tiempo. Entonces, recordemos que hoy en día las organizaciones nos están pidiendo que agreguemos valor lo más pronto posible. Entonces, si yo tuviera que hacer, por ejemplo,
el versionamiento de mis objetos o, por ejemplo, sobre todo de mis activos de datos, una forma muy sencilla de hacerlo es utilizar Slowly Changing Dimensions. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, en un caso ya muy, muy práctico, supongamos que tenemos un producto eh, de un retail en específico y ese producto va cambiando de precio con el tiempo. Si nosotros solamente, por ejemplo, vamos y actualizamos cuál es el precio de hoy día, no podemos determinar cuánto costaba el año pasado o antes de la pandemia. Para poder determinar cuánto costaba en el pasado, necesitamos implementar Slowly Changing Dimensions. Entonces, en este caso, lo que ofrece la plataforma es que podemos implementar eso con una sola línea de código. En este caso, lo que estamos haciendo es que, bueno, no estamos implementando el versionamiento, simplemente vamos y actualizamos el valor que esté. Es decir, no estamos guardando historia. Pero si quisiéramos guardar historia, lo único que tendríamos que hacer es cambiar este uno por un 2 y en automático podríamos tener ese traqueo de información, repito, de una manera muy sencilla. Entonces, si tuviéramos que hacer un proyecto de ingeniería donde necesitamos leer información de productos y cómo van cambiando con el tiempo, simplemente poniendo esa línea y cambiando el uno por el 2, básicamente ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí ya al final? Ya no es únicamente un manejador de libretas, empezamos ya a tener información de qué datos cargamos, cómo se procesaron. Otra cosa súper importante es que podamos empezar a tener ya información, por ejemplo, de performance. Es decir, si yo selecciono esta tabla, primero que nada voy a ver un- una previsualización de todos los datos que cargué. Entonces, ni siquiera ya tengo que salir de la plataforma para buscar si la información se cargó bien o se cargó mal. Vamos a tener el esquema tal cual de mi tabla. Y voy a empezar a tener métricas también de esa tabla. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo cargamos esta tabla? ¿Se cargó de forma incremental? ¿Se cargó de forma de un full refresh? Y como ya decíamos, las vistas materializadas tienen la bondad de que se cargan de forma incremental automáticamente. Y por último también, bueno, podemos ver la parte de performance donde en este caso, si yo selecciono esta tabla, puedo empezar a ver tal cual, bueno, qué pasos tuve que hacer la plataforma para poder cargar esa información. Y lo súper importante es, y lo hemos visto miles de veces, el equipo de ingeniería o el equipo de ciencia de datos empieza a trabajar con un producto y eventualmente ese producto se tiene que adecuar para el SLA que está pidiendo el negocio y lo que tenemos que hacer después es empezar a revisar en los logs, en la consola, para determinar qué pedacito de ese proceso está consumiendo, ya sea más recursos o está tomando más tiempo. Y ahora es súper sencillo, porque primero que nada es completamente visual. Entonces, si nosotros quisiéramos determinar cuál de todos esos pasos consumió más tiempo, ahora es más sencillo que nunca. Entonces, podríamos aquí, por ejemplo, muéstrame todo lo que tomó más tiempo, lo que utilizó más memoria, quién almacenó más datos o quién consumió más datos. Ahora lo podemos ver aquí. E insisto, es una herramienta que lo que hace es que empodera a los ingenieros, a los científicos de datos, para que puedan crear casos de negocio, sobre todo con procesos de streaming de una manera muchísimo más sencilla, sin la necesidad de que tengamos que aprender otro tipo de lenguajes o tengamos que estar haciendo, por ejemplo, el mantenimiento bueno, qué clúster voy a utilizar, cuál es el número de bytes necesarios para que no tengamos problemas de performance, definir el checkpoint location, verificar que los datos lleguen en orden. Todo eso ahora se lo delegamos a la plataforma y nosotros nos concentramos en básicamente agregar valor, que es para lo que normalmente debiera estar un equipo de analítica. ¿Ok? Entonces, ya para finalizar, lo que me gustaría hacer aquí con ustedes es nuevamente, en resumen, Databricks te ofrece la posibilidad de que tú hagas procesos de batch y de streaming utilizando únicamente Databricks. Lo que estamos viendo aquí en pantalla es Spark Declarative Pipelines, pero nos va a permitir consolidar esos dos mundos que, como ya decíamos, hasta hace un par de años estaban completamente separados. Por ejemplo, en este caso, si quisiéramos ejecutar este pipeline,
por default va a correr en un proceso, digamos, batch. Pero si quisiéramos tal cual, por ejemplo, que corra de forma continua, lo único que tenemos que hacer es cambiar una sola configuración y en automático el código que nosotros hicimos va a funcionar como si fuera un proceso de streaming. Por el contrario, si quisiéramos utilizar Spark Declarative, perdón, Spark Structure Streaming, tenemos que hacer todo ese análisis de determinar tamaño del clúster, tamaño de los datos, todo eso. Entonces aquí básicamente es para ayudarnos a entregar valor muchísimo más rápido. ¿Ok? Bueno, ya con esto, lo que voy a hacer es que voy a cederle la palabra a David para que él nos platique un poquito más de que, bueno, qué otras cosas se pueden hacer dentro de Databricks en cuestiones de streaming. Y nos va a mostrar un demo bien particular para cuando queremos hacer un custom sync. ¿Ok? Listo, David, adelante. Muchísimas gracias, Manuel. Am, Quiero nada más recalcar que recomendamos que utilicemos el servicio de QIA que van a ver por ahí en la parte de abajo de Zoom para todas las consultas. Ahí he estado respondiendo varias, así que les agradecemos un montón. Les recomiendo verlas porque sí están bien, bien interesantes. Y Manuel, nada más si me ayudas ahí, porque hay bastantes. Sí, 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 Entonces, ahorita yo las voy eh, respondiendo. Listo. dale, no te preocupes. Está bastante dinámica la sesión, así que les agradezco un montón. Y les recomendaría tal vez los que escribieron en el chat, si lo pueden colocar en el QIA, sería genial. Por ahí veo versionamiento, si queda guardado, o cómo se definen los nombres de las columnas. Por ahí preguntó Gustavo, Juan. Si pueden colocar esas en el Q&A, sería genial porque eso queda también documentado. Entonces nos ayudaría un montón, un montón. Y por ahí veo unas manitas levantadas. Por favor, coloquen sus dudas como les comento para que mantengamos ahí el orden y el orden de las preguntas de llegada y mantengamos también la atracción de la presentación, ¿no? Así que, sin más, con ese par de anuncios, me devuelvo a la presentación. Muchísimas gracias, Manuel, por todo ese contenido. Estuvo realmente interesante. Como les comentó Manuel, yo ahora les voy a comentar un poquito de soluciones un poco más avanzadas. Por ahí nos consultaron si vamos a compartir la presentación y el código. Entonces, aquí van a ver un par de QRs donde van a poder también acceder a parte de los códigos que estamos viendo. Y siempre les recomiendo ingresar a Dividemos, que ahorita les comparto también la presentación, en donde van a ver un montón de tutoriales gratuitos. En sus instancias de Airbox Free pueden correr sin problema y van a familiarizarse un poco más con estos conceptos también. Voy a compartir ahora mi pantalla. Ahí se ve, Manuel. ¿Me podrías? Sí, ahí ya Perfecto. lo vemos. Muchísimas gracias. Comencemos entonces. Databricks propone entonces con todo este framework que lo más complicado, como ha mencionado varias veces, Manuel, nos parece que es poder unir el mundo batch o el mundo del notes con el mundo de streaming o el mundo de real time o near real time. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces ahora? Portabilidad de datos y fuentes de datos customizadas. Son conceptos bien, bien interesantes. ¿Cómo es que funciona esto de la portabilidad de datos y los custom data sources? Lo primero que todo es que podemos definir, ya sea con Structured Streaming o con Declarative Pipelines, lo que antes llamábamos los DLTs, podemos hacer fuentes de datos customizadas en PySpark, como bien indica el nombre. ¿Qué quiere decir eso? Si necesitamos traer información de una API específica o necesitamos conectarnos a una fuente de datos muy específica que no soportamos nativamente, como cuál es un JDBC que tengamos que habilitar o hacer llamadas a una REST API en tiempo real, ¿cómo lo vamos a lograr? Eso lo podemos hacer en un concepto que llamamos Custom Data Source. ¿Cuáles son los retos que tenemos? ¿Cómo hacemos la escalabilidad? ¿Cómo manejamos los límites de las APIs? ¿Cómo manejamos toda esta arquitectura? Ese es el primer reto que vamos a tener y ya vamos a ver una forma de manejarlo. ¿Qué es lo que nos permite estos conceptos o estas nuevas tecnologías, ¿no? Poder construir nuestros propios conectores. Podemos diseñarlos para que no hagan solo lectura, sino también escritura, como vamos a ver en un momento, a interfaces como Kafka. Podemos utilizar fuentes de datos que no son las más comunes, como vamos a ver ahora. Podemos hacer llamadas a APIs y podemos manejar la lógica según queramos. Entonces, ¿cómo se va a ver esto tanto en la salida como en la entrada de los datos? Es justamente lo que ya vamos a ver. ¿Cuál es la segunda
fase de este tipo de conexiones, lo que llamamos portabilidad de datos. Es poder leer desde otras fuentes de datos como Redshift, como Snowflake, como los EMRs de Amazon, como Fabric Spark, como Kafka, etcétera, creando mis propias fuentes de datos. Entonces lo que hacemos es crear un streaming table, un materialized view. Utilizamos varios parámetros y variables para poder controlar desde dónde vamos a traer esa información y la vamos a traer en tiempo real desde fuentes de datos en las que probablemente ya la organización haya tal vez avanzado un poco más. Clásico, como les decía, Redshift, Spark y EMR. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Qué pasa si queremos escribir más bien de vuelta hacia fuentes de datos? Es un caso, bueno, son casos de uso que vemos muy dados en la región. Ahorita, por ejemplo, tengo un banco de la región que está intentando hacer todo ese procesamiento de datos y escribir de vuelta a un Kafka, por ejemplo, o a un servicio de AWS en tiempo real. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Es crear un sink. Un sink es donde vamos a depositar toda esa información. Entonces, con los Declarative Pipelines podemos hacer una API donde vamos a hacer ese output de salida hacia un lugar externo. ¿Cuáles? A Kafka, a tablas externas, o podemos hacer for each batch syncs, que es de los más reciente que tenemos y nos permite controlar de una forma mucho más sencilla toda esta salida de datos, lo cual simplifica muchísimo el end-to-end de toda esa fuente de datos. ¿Cómo es que usualmente se ve? Traemos el Kafka, hacemos las lecturas en tiempo real, hacemos todo el procesamiento analítica, colocamos cierta información y otro procesamiento de salida, vamos al sync y de vuelta escribimos en tiempo real. Eso es totalmente factible y lo que estamos promoviendo ahora es este tipo de soluciones que ya vamos a ver cómo va a funcionar. Entonces, para las personas que estaban consultando si podemos compartir código y si podemos compartir notebooks, si escanean este, y voy a permanecer aquí unos segundos, si escanean este código y ya también se lo voy a colocar en el chat, van a llegar a un repositorio en donde van a encontrar esta demo específicamente. Entonces voy a esperar unos segundos si alguno lo quiere ir abriendo y igual lo voy a colocar en el chat. Entonces no se preocupen. Igual como contexto para todos, porque creo que es una pregunta muy recurrente, David. Todo esto la sesión se guarda y se sube al canal oficial de Databricks Latam en YouTube. Eso es correcto. Entonces déjame y comparto por acá el código y ya les voy a compartir también el canal de YouTube en donde bien menciona Manuel. Estamos. No sé, Manuel, si lo quieres colocar ahí en el chat. Sí, lo he Eh, ido poniendo en preguntas particulares, pero dame un segundo Dale, y lo perfecto. No escribo te aquí. preocupes. Excelente. Entonces, aquí les voy a colocar el primer URL. Es un GitHub personal donde van a encontrar justamente el proceso que ya les voy a explicar. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Vamos a hacer un pipeline en donde vamos a colectar en tiempo real información de una API. Y esa información yo la quiero colocar en otro lugar, como les decía, a través de los conceptos que justamente les acabo de mostrar. Cuando vayan a este repositorio, aquí les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer ingestión en tiempo real, vamos a hacer manejo con streaming tables, vamos a crear un custom streaming source y un custom streaming sink, que es justamente los conceptos que estamos hablando. ¿Cómo se ve entonces la arquitectura? Vamos a ir a OpenSky API. Es simplemente una fuente de datos que tiene una API abierta y ahí podemos colectar la información cuando queramos. Vamos a registrarla como una fuente de datos custom. Vamos a almacenar la información en un streaming table y a través del append flow que les acabo de mostrar y ya vamos a ver con detalle, vamos a hacer un sync a un external point, bueno, endpoint, que también va a ser un API. Y eso lo podemos replicar hacia donde ustedes quieran, hacia un Kafka, hacia servicios de AWS, hacia servicios de Azure, hacia otras APIs. Es simplemente cómo se ve ese flujo de datos. Paso a paso. ¿Cuáles son entonces los componentes? Vamos a crear un streaming source, vamos a usar declarative pipelines para poder registrar esa fuente y vamos a hacer un custom sync utilizando un post hacia la API de salida. ¿Cuáles son los prerequisitos para que puedan correr esto? Lo primero, declarative pipelines en su instancia. Entonces, siempre que tengo estos workshops, ay, perdón, creo que dejé de compartir. Denme un segundo. Comparto de vuelta.
siempre que tengo estos workshops, me recuerdo de esta fuente que es Databricks Free. Siempre que quieran correr alguna información, quieran correr alguna demo y no estén seguros de dónde hacerlo, siempre los invito a que vengan por acá. Un segundo para colocarlo en el chat. Esta es la edición gratuita de Databricks. Entonces, en esta edición van a poder, como yo les decía al inicio de la sesión, habilitar sus propias cuentas. Es totalmente serverless y van a poder correr la gran mayoría de servicios que tenemos. Si quieren construir agentes de IA, quieren hacer streaming, quieren hacer AI BI, todo lo que quieran hacer, usualmente la mayoría de servicios ya están listos para que lo corran por acá. Entonces, aquí pueden sin problema hacer el despliegue de esa demo, ¿no? Ahora me devuelvo a los prerequisitos. Para que podamos correr la demo, también tenemos que ir a esta API, que es de OpenSky, y a PipeDream, que es un servicio también abierto, totalmente gratuito, en donde vamos a poder traer un servicio de HTTP donde vamos a poder escribir. Entonces, Open Sky Network es una fuente de datos donde usualmente lo hacen para investigación, desarrollo y demás. Y ellos lo que hacen es el mapeo del mapa en tiempo real de todos los vuelos que encontremos, ¿no? Todos los vuelos que expongan esa información. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer llamadas a APIs para traernos esta información que está por acá, basado en las coordenadas que yo elija. Entonces, esto que estamos viendo es en tiempo real todos los aviones que están volando en este momento. ¿Cuál es la API a la que vamos a llamar? Vamos a llamar a esta API que está por acá. Un segundo para encontrarla. Esta que está aquí. Entonces aquí van a ver todos los datos como van a ir fluyendo y cada vez que yo la llame, pues me va a dar los nuevos datos, ¿no? Entonces van a encontrar el tiempo, van a encontrar en qué país está, cuáles son las coordenadas. Tiene un esquema bien específico que ya les voy a mostrar. Esa es la fuente. Ahora, ¿a dónde vamos a hacer la escritura? La vamos a hacer a esta fuente de datos que se llama, bueno, más bien sin de datos que se llama PyDream. Es bastante sencillo. Simplemente van a create request bin, se loguean y eso les va a dar una instancia de PyDream. Esa instancia, como van a ver, es totalmente gratuita. Entonces, evidentemente no le vamos a poder escribir terabytes de datos por segundo, pero sí se va a ver algo parecido a esto. Entonces, una vez que yo escriba a esta locación, vamos a empezar a llevar eventos. Entonces ya vamos a ver la fuente de datos, pero es muy parecida a la que les acabo de mostrar. Tenemos un timestamp, un código de aeropuerto, el número o el tail number del avión, en qué país está, cuáles son sus coordenadas en este momento, la altitud, su velocidad, si está en ground o no, y a qué hora estoy yo pasando este batch. Este batch yo lo acabo de correr. Aquí los tiempos que estamos viendo son a las 8:40 de la mañana. Lo volví a correr y hace 2 días también lo corrí y ya la vamos a correr de nuevo para que vean cómo van fluyendo los datos. Pero aquí lo que estamos haciendo es desde esta IP, estamos lanzando toda la fuente de información que yo acabo de procesar. Eso salió de la primera fuente de datos, pasó por el Declarative Pipelines y escribió todo de nuevo acá en unos 2 segundos y medio. Y como ven, aquí tenemos los headers, de dónde te viene toda esta información y cuál es el body. El body que tenemos es el número de batch, cuántos records lanzamos y los records que les acabo de mostrar. Entonces, ¿cómo fue que hicimos eso? Me devuelvo al código. Esa es la expectativa que tenemos con la demo. Entonces, una vez que ustedes la vayan a abrir, vamos a ver los pasos, se los voy a ir explicando. Pero evidentemente, idóneamente lo que vamos a hacer es primero venir a la exploración. Esto que están viendo acá es un Declarative Pipelines muy parecido al que Manuel ya les mostró. Entonces, este es el gráfico o el grafo del pipeline, es bastante básico. Son dos partes. Uno donde vamos a ir a OpenSky a traer la información y otro donde vamos a escribir esa información a través de un sync. Nada muy avanzado. ¿Cuál es la recomendación cuando vean la demo? Primero venir a la carpeta y venir a las exploraciones. Y en las exploraciones, aquí les va a explicar el paso a paso de qué es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces les va a explicar cómo hacer el HTTP request y cómo se va corriendo. Usualmente, lo que vamos a hacer es definir un catálogo, definir la tabla donde vamos a ir a escribir y todo este proceso les va a explicar cómo llevarlo a la realidad. Entonces, ¿cuál es el primer notebook que vamos a utilizar? Cuando creen sus Declarative Pipelines, él les va a pedir un default catálogo y un esquema default también. Entonces yo voy a utilizar estos de que están por aquí.
Una vez que ya seleccionaron esa información, vamos a ver este código que está por acá. Entonces, recordemos que con Declarative Pipelines es sumamente amigable y es código como tal. Es código Python normal, no hay nada muy mágico. Simplemente si vamos a tener una curva de aprendizaje, si es la primera vez que lo utilizamos, para poder llegar a soluciones de este tipo, ¿no? Lo primero que yo voy a hacer es un Stream Reader. Entonces, esta fuente de datos se va a llamar OpenSky Flights. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una clase. Vamos a poner nuestro esquema, opciones, las sesiones y esta que estamos viendo aquí es la las coordenadas que yo quiero utilizar, que son las coordenadas europeas. Por eso es que vieron Francia, por ejemplo, como uno de los lugares donde estaba uno de los aviones volando. Esto lo pueden modificar como ustedes quieran. Simplemente yo coloqué estos. Vamos a definir una función que se llama read. Entonces vamos a ir a la aplicación y vamos a traer los datos. Vamos a poner por ahí unas excepciones en caso de que algo pase. Y esto es lo que vamos a traer. Vamos a traer el estado, los tiempos, toda la data alrededor de los aviones. Y esta es el esquema de datos que yo estoy trayéndome. Entonces me estoy trayendo el código del aeropuerto, me estoy trayendo cuál es el timestamp en este momento, nos estamos trayendo la longitud, la latitud, la altitud, la velocidad y todo lo que acabamos de ver. Eso es lo que yo estoy pidiendo a la API que me devuelva. ¿Cuál es la API? Desde aquí. Vamos a ir a esta URL y estos son los parámetros que recibe esta aplicación. Una vez eso está listo, ya yo lo puedo llamar. Entonces voy a definir el esquema donde yo voy a almacenar toda esta información. Entonces lo que yo estoy haciendo es ir de un struct, básicamente algo un objeto muy parecido a un JSON, es un objeto semiestructurado de donde yo voy a traer esta información por acá y voy a hacer un parsing en tiempo real. Entonces viene como un string y yo estoy haciendo el parsing a un timestamp, por ejemplo, o a un double o un booleano, que es lo que tenemos por aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es en el Stream Reader ir a leer el OpenSky Stream Reader, que es justamente toda esta definición que acabamos de ver, es justamente el código que vamos a correr en nuestra tabla de Declarative Pipelines. ¿Cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar OpenSky Flights. Entonces, si vamos a mi catálogo, déjenme ir a buscar mi catálogo. Vamos a buscar esta tablita, esta que está por aquí. Aquí vamos a ver el esquema de la tabla. Entonces vean que la tabla simplemente yo definí en un solo lugar cómo es que yo quería que se viera esa tabla y aquí está, con todos los castings que ya yo hice. Podemos ver un sample de los datos, para eso voy a encender un cómputo SQL para que podamos ver esos datos. Y de momento veamos los detalles. Esta tabla yo la creé hace como un mes, está referenciada a un pipeline, tenemos toda la función de lineaje, ¿no? En donde podemos ver de dónde viene esta información, cómo es que ha estado fluyendo. Y aquí ven el downstream y el upstream de toda esta fuente de información. Entonces vean que aquí es donde está el pipeline que justamente estamos declarando y aquí es el código de donde definimos esa tabla, ¿no? ¿Cómo se ve un sample de los datos? Justo como el que yo le acabo de enviar a Pipedream. Entonces déjenme... Ah, bueno, aquí está. Así es como se ve esa fuente de información. Una vez que ya yo hice el parsing desde la API. Esto lo hice ahora en la mañana y ahora podemos correr otro para que lo vean en tiempo real. Esta es la primera parte, que es la entrada de los datos. Ahora voy a devolverme al Declarative Pipeline y vamos a ir a la segunda parte. Pero recuerden que en el lineaje tenemos una segunda fase de este ETL. ¿Cuál es? Este que está por aquí. Entonces vamos a cerrar este. Vamos a minimizar este por acá. Y les voy a explicar el Custom Sync, que es la segunda parte, ¿no? Entonces, déjenme recargarlo un segundo. Cerrar por aquí, cerrar por acá y listo. Vamos a hacer ciertas importaciones de todas las fuentes de datos y aquí vamos a definir a dónde es que vamos a colocar el request bin o a dónde vamos a hacer ese custom sync. Entonces recuerden que cuando crean en Pipedream la información, eso les va a dar una URL específica. Esta que estamos aquí es donde vamos a ir a escribir en este caso. Es la misma que yo coloco acá. Una vez que ya lo tengo definido, vamos a hacer un data source. Ese data source se va a llamar request bin sync y vamos a ponerle el mismo esquema, porque en este caso yo lo quiero así, de el que les acabo de mostrar en la primera tablita, ¿no?
Les vamos a poner timestamp como timestamp, el código ICAO24 como string, el onGround en booleano, etcétera, etcétera. Y vamos a definir un stream writer. Recuerden que acabamos de hacer un stream reader, ahora vamos a hacer un stream writer, que es el segundo concepto importante para este tipo de soluciones. Vamos a hacer un commit, vamos a definir las particiones de todo el stream que estamos enviando, cuántas fuentes de datos estamos enviando y cuántos fueron sucesos. Y cuando hagamos el writer, ahora sí, vamos a colocar toda esa información con las opciones que yo defina. Por ejemplo, aquí yo estoy definiendo hacia dónde es que él va a escribir con la URL y aquí yo estoy definiendo cuántos records por request voy a lanzar. Voy a lanzar en este caso solo 100. ¿Cómo es que él va a procesar esa información? Yo lo voy a definir en esta segunda función que se llama write. Entonces vamos a hacer unos imports por ahí. Vamos a tener el contexto, vamos a tomar las particiones y vamos ahora sí a definir el send batch. El send batch se va a encargar de la escritura del batch, de escribir las particiones en el streaming, cuántos records quiero yo lanzar y cuál es el contenido de esa información. Y simplemente lo que va a hacer él es lanzar llamadas al API. Y aquí yo manejo todos los errores. Entonces, si ven en algún momento alguna excepción, probablemente esté por acá. ¿Qué vamos a hacer después? Una iteración. Entonces, en esa iteración vamos a ir escribiendo toda la información de la tablita que yo defino. ¿Qué vamos a hacer después? Un commit. Y listo. Vamos a crear un sync, que es el concepto que yo les mencionaba al puro inicio. Entonces vamos a ponerle because being open sync, el formato. ¿Cuál es el formato? Justamente el que yo acabo de definir, este que está acá arriba. Eso es la parte más importante porque aquí es que ustedes están definiendo la salida de los datos con su esquema y qué es lo que ustedes esperan hacer. Y por último, para que todo esto se active, tenemos que colocarlo en el Declarative Pipeline. Y el Declarative Pipeline entonces tiene un concepto que se llama Append Flow, que es básicamente disparar una acción. Entonces ese Append Flow, lo que vamos a hacer es el Stream to Request Bean, que ya definimos como la lectura de esta información. Entonces, una vez que yo defina todo este esqueleto, digámoslo así, lo voy a activar. Entonces voy a hacer un full table refresh. Esto lo podemos hacer incremental, pero en este caso yo quiero borrar todo lo que está en esa tabla y volverlo a correr. Entonces, ¿qué es lo bonito de Declarative Pipelines? Primero, es cómputo, que en este caso yo estoy usando cómputo serverless. El cómputo serverless levanta en segundos. Ahorita lo que está haciendo es hacer el parsing, verificar que todo esté bien, adquiriendo un cómputo y ya se va a disparar la acción. Entonces, llevamos unos 20 segundos corriendo. Una vez ese cómputo lo tengamos listo, él va a empezar a hacer todo el refresh de los datos, como lo están viendo por acá. Entonces, lo primero que él va a hacer es ir a traer a la API toda la información que yo necesito. Entonces, aquí van a ver que ya lleva unos 3 segundos. Podemos ponerle expectations, que si están familiarizados con este concepto, simplemente reglas de calidad. Yo puedo definir qué pasa si hay nulos, qué pasa si no cumple con alguno de los reglas que yo defino, por ejemplo. Y aquí podemos ver las columnas que ya yo le había definido y cómo la tabla ya se fue eh, leyendo, ¿no? De alguna forma. Luego, vamos a hacer la segunda parte. Entonces, vean que cuando yo hice esta lectura, trajo 2800 líneas y fue la tablita que ya yo les acabo de mostrar. Si me devuelvo a la segunda, es la salida de los datos. Y recuerden que yo lo definí como 100. Entonces, aquí es donde van a ver cómo está el performance de toda la fuente de información. Cuánto está durando en las lecturas, cuánto está durando en salidas. Eso es un pipeline muy, muy rápido. Entonces, en general, en un minuto deberíamos estar viendo resultados, inclusive menos, ¿no? Al ser tan sencillita. Y veamos cómo se ve esto en pipelines. Yo aquí tengo hora local, yo estoy en Costa Rica, y vean que a las 10:06 hubo otra salida de datos. Esta fue una corrida que yo hice ahora temprano, y esta es la segunda corrida que yo acabo de hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Al definir el custom sync, yo definí que toda la información fluyera hacia esta API. Y aquí él me está dando el resultado de la operación. ¿A qué hora se ejecutó? Duró unos 2 segundos, 3 segundos y trajo toda esta información que yo les estoy colocando acá. Entonces fue un post. Aquí está el batch ID que ya yo definí, cuál es la partición y cuál es la cantidad de records que yo le lancé. Entonces está la partición 0, está la partición 1, está la partición 2.
y cada una de ellas trae 25 récords, porque recuerden que yo lo limité a 100. Y acá tenemos en tiempo real cuáles son los distintos aviones que están volando en estas latitudes. Entonces, con esta pequeña demo, que recuerden ya está el código por ahí, lo que demostramos es cómo en near real time podemos leer de una fuente de información específica, hacer procesamiento en tiempo real de esa información, podemos haberla transformado. Aquí hicimos transformaciones muy básicas como castings y hacemos una salida de datos hacia donde yo lo requiera. Y eso lo podemos extender a todos los servicios que ustedes quieran. Recuerden Kafka, AWS, Azure o de donde las fuentes de datos quieran ir y hacia las APIs que ustedes quieran definir según los límites de cada una de esas fuentes, ¿no? Súper, súper importante. No sé, Manuel, si hay alguna duda específica de la demo, me imagino que sí. Si no, las capturamos al final para seguir en la segunda o hacemos una pausa por acá. Creo que de las más comunes es, bueno, si se va a compartir el código al final, habíamos dicho que sí. También vamos a compartir la liga a YouTube, porque este video, esta sesión se sube después a YouTube. Hay algunas dudas, por ejemplo, al momento de hacer streaming, ¿necesitamos que esté un clúster encendido todo el tiempo? ¿O cómo es que se puede manejar la parte de los costos? Sí. Pues no sé si le quieres responder tú, David, o Sí, no, en términos generales, antes de pasarnos a la siguiente demo, que es bien, bien interesante, es un sistema nuevo que estamos lanzando, me devuelvo esta parte. El streaming, todo responde al caso de uso, ¿no? Si ustedes necesitan las fuentes de datos en near real time, de verdad que en menos de un segundo del punto A al punto Z, esa información esté ahí. Lo que recomendamos es algo que llamamos modo continuo. Entonces, las LDPs, enciendes el streaming y eso empieza a traer información en tiempo real y no se apaga. ¿Por qué? Porque el caso de uso necesita que esa información esté del punto A al punto Z lo más pronto posible. Entonces, no te puedes dar el lujo de apagar el cómputo. Ese es eh, lo primero. Adelante. exacto. Y la otra ventaja es que al utilizar Spark Declarative Pipelines, o sea, no quiere decir que utilizando Declarative Pipelines tu proceso va a ser streaming. Como lo mencionabas hace rato, existe la posibilidad de que tu proceso sea batch. Y eso quiere decir que corra, no sé, cada hora, cada 2 horas, tal vez una vez al día, depende, como dice Tomás, o sea, del caso de uso. Pero bien puntualmente, pues necesitamos un cómputo que esté detrás encendido para poder procesar. Entonces, si el caso de uso que estamos evaluando o que estamos usando requiere que estemos procesando datos continuamente, pues sí necesitamos un cómputo que esté procesando toda esa información de forma sin parar, pues. Pero si el caso de negocio que estamos haciendo tiene la posibilidad de que a lo mejor corra una o varias veces al día, pues simplemente seleccionar, es ahí donde dice triggered, este, cada cuánto se va a ejecutar. Eso es correcto. Entonces, el primer concepto que yo acabo de dar es continuous. Son esos casos de uso, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones que necesita traer toda la información de las antenas en tiempo real. Y a partir de ahí, ¿cuáles casos de uso salen? Machine learning en tiempo real, ver qué está pasando con mis antenas, casos clarísimos de IoT, ¿no? Empresas de energía, toda la telemetría de fábricas, telemetría en tiempo real, no sé, por ejemplo, estos carros que se conducen solos necesitan de ese tipo de información en tiempo real. Y así hay millones de casos. Ahora, si lo que necesitas es como lo que acabamos de hacer, que simplemente yo colecto todo un batch de información en una hora y lo necesito a la siguiente hora, pues activamos el pipeline, lo corremos y lo apagamos. No tiene por qué estar encendido todo este tiempo, digámoslo de alguna forma. Y recuerden, muy importante, Databricks cada vez más sacan más funcionalidades hacia serverless, tienen muchísimas ventajas, pero también tiene caveats, ¿no? Entonces, si se sienten más cómodos en cuanto a cómputo clásico, pues también lo podemos hacer. Aquí yo lo tengo serverless por the sake of time, para hacerlo lo más rápido posible, pero yo simplemente lo pongo por acá, pongo cuál es la edición del producto que yo necesito y cuál es la política de clúster que yo voy a definir y cuántos son los workers mínimos y máximos que yo voy a usar, si yo voy a usar Photon o no. Y así los costos los puedo mantener de una forma más usual y clásica, ¿no? Tal vez son cargas que ya yo sé cuánto es el máximo que necesito de cómputo, ya yo los tengo super medidas, no va a haber ningún spike, no va a haber ningún problema, no va a haber un timeout. Simplemente lo hago clásico porque tal vez es un pipeline que está corriendo en modo continuo y en modo clásico, ya no sé cuántos workers va a tener y no voy a procesar más de esa información. Listo, se queda en clásico. Si lo que necesitamos es tiempo y que se levante muy, muy rápido,
descargar un poco lo que es administración del cómputo, simplificar las cosas hacia una sola plataforma, voy con serverless. Y como ustedes ven, serverless en 20 segundos, 15 ya estaba corriendo, ¿no? Entonces todo depende de qué queramos hacer. Ahora, voy a ir a una segunda sesión. También es una demo. También la van a poder correr en su computadora. Pero esto es lo que llamamos es un reprise. Es una serie de pasos que yo puedo emular a futuro cuando yo quiera desplegar este servicio. Y al final podemos retomar las consultas, ¿no? Veamos ahora Zero Boss. Manuel, ahí se ve mi pantalla. Sí, ¿Todo bien? sí, sí, todo Perfecto. bien. Excelente. Entonces, como hemos visto, hemos dado grandes avances en los últimos años y desde Airbnb nació, creo que nace como una de las plataformas de datos que más innovación tiene y más rápido lanza productos al mercado de tipo o de clase mundial, ¿no? De clase industria. ¿Cuál es uno de los más nuevos que tenemos y fue como el bonus que queríamos para esta sesión, justamente cuando estábamos saliendo todo este material? Es algo que llamamos Zero Boss. Tal vez estén familiarizados, tal vez no. Es de los servicios más nuevos que tenemos. Y lo que estamos buscando es simplificación de arquitectura. Recuerden que la visión de Databricks siempre es democratizar el acceso al dato, apoyarnos muchísimo con la IA y simplificación de arquitectura. Eso usualmente nos permite disminuir los costos de mantenimiento, hacer que los equipos se enfoquen en generación de valor y no en estar cambiando configuraciones de un lado a otro, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a permitir Zero Boss? ¿Por qué se llama así? Literalmente lo que queramos es gradualmente empezar a eliminar los boss de datos. ¿Cuál es un boss de datos? Kafka, por ejemplo. Imaginen una fuente de datos como IoT, como telemetría, como Clickstream, en lugar de pasar a un Kafka y yo tener que hacer todo el proceso que acabamos de aprender, que está muy bien, porque realmente no estamos en ese punto. ¿Cómo quitamos ese costo, quitamos ese pipeline, quitamos ese entendimiento, quitamos ese boss y escribimos directamente a nuestra tabla delta? Miles de queries por segundo, miles de rows por segundo, sin mayor problema. Eso es lo que justamente busca Zero Boss. ¿Qué consiste entonces? Es uno de los servicios de Lakeflow y específicamente recuerden que Lakeflow Connect es toda la suite de conectores que tenemos listos para despliegues de múltiples fuentes de datos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Tenemos que sea de clase industrial, de clase global. Eso quiere decir que tenemos Near Real-Time Ingestion. Eso quiere decir que en menos de 5 segundos la información puede fluir de un punto A a un punto B. ¿A qué capacidad llega? Megabytes por segundo sin mayor problema. Miles de queries por segundo sin mayor problema. Miles de clientes escribiendo hacia la misma tabla sin mayor problema. Eliminar todo lo que es complejidad, simplificación de arquitectura, reducir lo que es el mantenimiento operacional de esas fuentes, qué pasa si se cae, cómo manejamos los retries. No hay necesidad de copiar un lugar de los datos a la otro, sino que simplemente escribo directamente a esa fuente de datos. Y que es lo mejor de todo, que es totalmente compatible con la plataforma. Son las mismas tablas Delta que hemos usado, el mismo Unity Catalog que hemos usado, todo lo que es lineaje, capacidad de gobernanza de los datos, de A a Z, completamente transparente a través de Unity Catalog. Entonces, ¿cómo es que se ve usualmente estos pipelines de datos y dónde es que están los famosos boss de datos? Entonces tenemos todo lo que es IoT, todos los productores de datos. Ya les di múltiples ejemplos de cuáles son algunos de ellos. ¿De qué dependemos? Del bus de los datos. ¿Para qué? Para que luego llegara Spark Declarative Pipelines o Spark Structured Streaming, o alguna de esas fuentes que acabamos de ver y escribir a nuestras tablas, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? Eliminar esta capa que está por acá y simplemente utilizar un conector que vamos a llamar Zero Bus. De nuevo, voy a dar un espacio por si están en sus teléfonos o algo así, quieren capturar ese código QR. Eso los va a llevar a un link y ese link simplemente es lo que nosotros llamamos reprise. Es una grabación de una demo, digámoslo de alguna forma. ¿Para qué? Para simplificar un poco el proceso. Tenemos demos de ZeroBoss. Pueden buscar Databricks ZeroBoss Demo, ver videos, e inclusive instalarlo en sus instancias. En este caso lo quisimos hacer un poco más sencillo y vamos simplemente a dar clic acá y ya les voy a compartir el link de nuevo. Permítame colocarlos en el chat. Listo. Entonces, algunos están familiarizados con este
tipo de demos, otros tal vez no. Pero es bien interesante, es bien amigable para ir explicando en qué consiste, ¿no? Entonces, muy pronto, esperamos que justamente en este año lleguemos al punto de inclusive valorar si Kafka debería estar ahí o no. Si es factible escribir estas APIs, como lo vamos a mostrar, ahorita lo tenemos listo para OpenTelemetry. Es para ciertos casos de uso bien específicos, pero esto nos permite dar el siguiente paso, que sería eliminar el bus más común, que es, como les digo, Kafka, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un query. Vamos a crear un query clasiquito, normal. Y vamos a crear una tablita. En este caso se llama Victoria PM Testing. El catálogo en el esquema Row Ingest Management y la tabla se llama My Zero Bus Table. Entonces vamos a crear esa tablita y listo. Esto es SQL puro, nada muy mágico, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es un notebook. Entonces en el notebook vamos a crear un archivo y vamos a hacer una importación. Ahorita el SDK, aquí lo vamos a capturar de forma manual, pero el SDK la semana pasada o hace tal vez 2 semanas ya está disponible para que ustedes lo instalen como cualquier otro import. El SDK es simplemente el tool. Aquí lo vamos a hacer de forma manual, porque en ese momento de la demo era un poco manual, pero ya el import del SDK ya está totalmente disponible como cualquier otro import en la plataforma. Como les digo, es un servicio bastante nuevo y por eso era como el bonus de esta sesión, ¿no? Entonces, este paso usualmente no lo vamos a tener que dar, ese es un paso manual, pero sí vamos a tener que instalar el SDK para que el Zero Bus funcione. Entonces aquí lo instalamos y ya debería estar listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar un protocolo de ingesta. Entonces, como les digo, de momento, Zeros está bastante específico para Hotel, para OpenTelemetry, y vamos a definir varios conceptos. El primero es un protocolo, un esquema en donde vamos a definir qué es lo que queremos hacer. Vamos a tener que generar un endpoint de Databricks, que es donde vamos a hacer todas esas escrituras. En la documentación van a encontrar cómo es que se genera ese endpoint. Y gradualmente, conforme el servicio avance, van a haber más y más soluciones de este tipo, ¿no? De momento, lo que vamos a requerir es el endpoint, un token para poder entrar, cuál es la tabla donde yo voy a escribir esa información y cuál es el nombre que le vamos a colocar, digamos, a esa solución. En este caso es una demo. Y vamos a usar un protocolo específico. Ahora, vamos a compilar ese proto. Ya lo tenemos listo con el SDK. Y una vez eso esté listo, es el que vamos a utilizar para poder hacer las escrituras. Entonces lo que estamos haciendo es generar una serie de archivos basados en este protocolo que acabamos de definir para que sea factible utilizar Zeros. Este archivito que está por acá es el descriptor. Ese descriptor es el que le va a decir cuál es el comportamiento de escritura que estamos esperando. Algo muy parecido al custom sync que acabamos de ver en cuanto a concepto, ¿no? En cuanto a cómo se va a comportar el código cuando nosotros lo queramos. Entonces, cuando vean el SDK, vamos a instalar ciertas librerías, ciertas funcionalidades, y aquí vamos a definir cuáles son los parámetros para que funcione ese Zero Bus. Entonces, vamos a poner algo muy parecido al protocolo que acabamos de definir. Vamos a poner el endpoint, cuál es el endpoint en Unity Catalog, y vamos a poner el table name, o la tabla donde queremos escribir toda esta fuente de información en tiempo real. Una vez lo tengamos listo, vamos a iniciar el servicio. Entonces, el handle lo vamos a definir como el Zero SDK, vamos a colocar esos parámetros y el token para poder hacer las conexiones, ¿no? Vamos a dar Next. Y esto que estamos viendo acá es el streaming donde ya está listo para utilizarse. Entonces, una vez que ya tengamos el Create Stream, lo que vamos a hacer son escrituras en tiempo real. ¿Qué vamos a emular acá? Vamos a emular 10.000 records que se van a escribir utilizando este protocolo que acabamos de definir y un payload específico que vamos a ir creando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Esa fuente de información fluyendo en tiempo real. Entonces, vamos a correrlo. Eso es todo lo que hay que definir. El SDK se encarga de todo lo que está pasando posteriormente. Y aquí es donde vamos a ver la magia fluir. Entonces, démosle Next. Y vamos a ver ahora sí en la tabla cómo ya podemos escribir. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos emulando
cómo ese IoT, cómo ese clickstream, cómo toda esa fuente de información va a fluir y va a ir generando récords en tiempo real. Así de sencillo, con el SDK, habilitando el endpoint y haciendo la escritura, es como ya yo tengo el Zero Boss. Por eso les decía, esta demo es muy sencillita. No estamos viendo todo lo que está pasando por detrás, pero en términos generales, lo que estamos haciendo es justamente eso. Cómo eliminamos el bus de datos, cómo eliminamos ese Kafka y cómo hacemos escrituras, casi que como lo que acabamos de ver hacia una API, ¿no? Pero esa tabla simplemente está definiendo toda esta información que ya yo estoy recibiendo con el payload. Voy a dejar de compartir un segundo y me paso a colaborar con Manuel en todas las dudas que han surgido por aquí, ¿no? ¿Cómo te ayudo, Manuel? ¿Qué ha surgido? Eh, Hay bastantes preguntas. Digo, la primera tiene que ver con los códigos, si se van a compartir. Nuevamente sí, Ok. la sesión se va a grabar. Ahí en el chat principal ya pusimos la liga al JIT. Igual están preguntando mucho por la versión de Databricks, entonces acabo de poner la liga para que puedan tener acceso a la versión completamente gratuita de Databricks. Claro que sí. Es una versión completamente funcional. Y también hay muchas preguntas de Sirvos. Entonces, la primera es si básicamente es un reemplazo de Kafka o si es el equivalente a Kafka. Entonces, pocas palabras, sí, de momento es como que sería la competencia de Kafka. También hay que ser transparentes. Hoy día está como public preview, entonces con lo que compartió David pueden empezar a hacer la prueba, pero de forma general la idea es que podamos ingestar toda esa información de forma continua sin la necesidad de utilizar en algún futuro Kafka o cualquier message bus de terceros. Sobre todo unificar la plataforma y no tener sobre todo herramientas que son distintas y que después tenemos muchos problemas como gobernanza, como múltiples contratos, integraciones ahí olvidadas entre cada una de las herramientas que tenemos y eso solamente agrega una carga operativa. Eso es correcto, eso es correcto. Ahí les coloqué justamente uno de los blogs en donde mostramos el servicio, ¿no? Y como bien menciona Emanuel, ¿qué es lo que estamos haciendo con todo este suite de conectores? Lo que justamente les mencioné. Simplificación de arquitectura, democratización del acceso al dato, a la IA, Machine Learning y evidentemente reducción de costos, ¿no? Si logramos eliminar partes de toda esa arquitectura, simplificarla y hacerlo lo más automático posible, es justamente lo que estamos buscando, ¿no? Am, por ahí veo dudas. ¿Es la herramienta parecida a Kafka? Es el reemplazo de Kafka, justamente. Vamos a ver qué otras dudas tenemos por aquí. La info que se descarga de la API en alguna tabla de Unity Catalog se puede omitir este paso y pasarlo en sync de una vez. Una consulta de Guillermo. Volviendo al punto, sí, hasta cierto punto sí, Databricks sería como una fuente de datos que debo pasar. Una recomendación de arquitectura que yo diría es monitoreo, ¿no? Por lo menos captura cuál es el workload, cuáles son los pipelines. Usualmente recomendamos dejar todo en la capa Raw antes de la capa bronce, sin caso de que tengan alguna transformación de datos, para que si esa información no logra llegar al otro punto, que no tengas que volverla a consultar, ¿no? Que no se te pierda. Entonces depende del patrón de arquitectura de qué estás buscando, pero al menos una tabla de control y de monitoreo de qué pasó, cuándo pasó y por qué pasó. Es una muy buena idea usualmente en este tipo de arquitecturas. Que creo Ah, creo que también está muy ligado a lo que propone Databricks, que es tener bronce, silver y gold. Lo ideal es que en bronce la información llegue tal cual como la recibimos de los sistemas, ya sea en JSONs, en Parquet, en CSV, aunque realmente no es muy recomendable, pero bueno, o sea, la gran mayoría de las empresas hoy día utilizan CSVs como punto de ingesta. Y a partir de ahí, lo que se recomienda es que esta información se suba a la plataforma y nunca más la volvamos a depositar a un storage, sobre todo cuando ya tenemos procesos ya un poquito más complejos. Lo que a veces nos ha tocado ver es que, no sé, la leemos en bronce, la procesamos de alguna forma en silver y la volvemos a depositar en el storage. Y eso básicamente rompe el linaje. Entonces empezamos, y no únicamente rompemos el linaje, empezamos a perder ya muchas de las características que nos ofrece la plataforma sin tener que hacer nada, como por ejemplo
la optimización de nuestro warehouse. Técnicamente al sacar esa información, pues ya no se puede optimizar, perdemos el linaje. Si alguien, por ejemplo, va y lee ahora de esos archivos, perdemos ya el control. Entonces, lo ideal es que leamos esa información en bronce, la procesemos en silver, la depositemos en una capa gold y a partir de ahí, ya sea los ingenieros de datos o los ingenieros de machine learning o el negocio tal cual, empiece a consumir esa información. Algo súper importante también es que, y está un poquito alejado de lo que estamos viendo con streaming, es que hay algo que se va a liberar en los próximos meses, ya está como preview, que es Metrics Views. Y algo que es igual súper común es cuántos clientes tenemos y dependiendo a quién le preguntes, el número puede cambiar, ya sea de unos cuantos clientes de 10 a 8 o de 10 a 20. Y eso es básicamente porque no tenemos hoy día la gran mayoría de las veces una herramienta que nos permita hacer ese modelado de datos. Entonces, al incorporar eso a la plataforma, básicamente nos vamos a asegurar de que cualquier información que nosotros cargamos hace sentido al negocio e independientemente de quién lee esa información, todo el mundo va a ver el mismo número. Entonces, por eso la recomendación nuevamente es que no la volvamos a bajar a disco o al storage. Bien, muy bien, muy bien. Aquí hubo un montón de consultas. Por ejemplo, Santiago menciona por acá, cuando se están usando datos semiestructurados, ¿es recomendable almacenarlos como está o aplanarlos en la capa RAW? Am, Eso es bien, bien interesante porque hace poco, justamente el año anterior me parece, Databricks lanzó un tipo de datos que se llama Struct. Ahí les coloco el link. Y un Struct maneja bastante, bastante, bastante bien todo lo que es información semiestructurada. Entonces, lo que me permite, en lugar de manejarlo como JSON o manejarlo como un campo, como les comentaba en la capa row, usualmente lo dejamos a como viene, ¿no? Recibimos el dato así y nuestros pipelines deberían ser lo suficientemente robustos para poder manejar casi que lo que venga. Si en ese caso no viene en la estructura que ustedes esperan, es muy buena idea, por ejemplo, reportarlo, monitorearlo con tablas de control o de monitoreo. Entonces, déjenme un segundo que se me Hay- perdió la suite de Zoom. También hay otro que se llama Variant, que básicamente es para datos no Ajá. estructurados. Y igual ya puse ahí la liga. Entonces ahora es Ah, muchísimo más ok. sencillo el manejo de datos no estructurados. Exactamente. Entonces, en alguno de esos dos, y me parece que Struct tiene, y podemos revisarlo según el caso de uso, pero me parece que el performance de Struct lo hicieron justamente para manejarlo bastante bien, igual que los variants. Vean qué sencillo que es si yo tengo simplemente un string, digámoslo de alguna forma, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, simplemente yo tengo un struct de Spark C, un 5 acá, simplemente lo selecciono y ya le empieza a capturar los datos. Yo empiezo a definirle cuál es el esquema que yo quiero revisar y cómo es que yo voy a empezar a traerme y aplanar, como bien mencionaban esos datos, ¿no? Entonces, tal vez no tengo tiempo de resolver todas las dudas, pero muchas de sus dudas las van a poder resolver a través de un par de fuentes que a mí en este tipo de workshops siempre, siempre me gusta compartir y con todos mis clientes. Lo primero es el catálogo de entrenamientos de Databricks. Es muy, muy rico, es muy vasto. Entonces les voy a colocar aquí, si no están familiarizados tal vez con esta plataforma, es todos los entrenamientos, aquí estoy filtrando por inclusive gratuito, todos los entrenamientos que tenemos disponibles para ustedes de forma totalmente gratuita. Hay 68 entrenamientos distintos. ¿Qué pueden aprender? Pueden aprender ingeniería en IA, pueden aprender de administración de plataforma, de arquitectura en la plataforma, arquitectura de datos, warehousing, Apache Spark, Machine Learning, análisis de datos, ingeniería de datos. Y mucho de lo que acabamos de ver hoy, las bases están justamente aquí. Entonces los invito siempre a revisarlo. Ya les voy a compartir el link. Y el segundo link que les quiero compartir, siempre los tutoriales. Para familiarizarnos con todos estos servicios, todas estas soluciones, de una forma controlada en mi ambiente de Databricks Free, si yo quisiera para explorar alguna cosa, lo pueden venir acá. Acá pueden aprender sobre Lakehouse como tal, pueden aprender ingeniería en datos, de data science, de warehousing, de Unity Catalog, gobernanza. Mucho de lo que vimos hoy está acá y mucho de lo que también vimos es Spark Streaming avanzado.
o CDC con Spark Declarative Pipelines, que fue parte de las dudas que también por ahí noté que tenían. Entonces, déjenme y les comparto este par de links porque mucho de esto es, la respuesta que nos van a escuchar es depende. Todo depende de qué quieran hacer, cómo lo quieran lograr, pero siempre enfóquense en el valor que va a generar la solución, ¿no? No que sea la solución más robusta, la más nueva, la más sencilla, usualmente la mejor y la que cueste menos también. Así que todo depende de qué quieran ustedes lograr. Igual hay muchas preguntas de costos, entonces Ujú. va a depender mucho, como dice David, la respuesta depende del, del SKU que estemos utilizando. Entonces, ¿cuáles son los SKUs más comunes? Está el cómputo clásico, perdón, está el cómputo serverless y, por ejemplo, también está el cómputo interactivo. Ninguno de los tres tiene el mismo costo y dependiendo de lo que seleccionamos, el mismo proyecto podría tener un costo distinto. Entonces, aquí lo que se recomienda es cuando hagamos integraciones, definir qué tipo de cómputo necesitamos. Normalmente cuando estamos en un ambiente de desarrollo, lo ideal es utilizar un cómputo interactivo porque puede ser compartido incluso por más personas dentro del equipo. Pero cuando ya migramos ese código a un ambiente de producción, no podemos seguir utilizando un cómputo interactivo porque va a ser más caro. Y la diferencia más grande es que el cómputo interactivo se queda prendido. Entonces, algo que también hay que entender es que, bueno, el modelo de costos en Databricks es por el tiempo que está encendido un cómputo. Entonces, si ustedes ponen en producción una integración donde a lo mejor se tardó en procesar 5 minutos y el cómputo se queda prendido 2 horas, bueno, van a pagar por 2 horas. Entonces, entender cómo es que funciona tal cual los SKU es súper importante y eso también les va a ayudar a después eventualmente definir el tamaño del clúster. La ventaja es que si ustedes seleccionan serverless, toda esa tarea se la delegamos ahora a la plataforma, es otra vez elástico y nosotros nos concentramos simplemente en agregar valor. Por otro lado, si quisiéramos tener todo el control tal cual del tamaño del clúster y demás, tenemos que hacer antes una evaluación para determinar el volumen de datos, si tiene picos, si no tiene picos. Es elástico también, pero tenemos que hacer esa matemática antes de ponerlo en producción. Eso es correcto, eso es correcto. Tal vez a modo de complemento, como yo siempre digo, lo primero, entrenamientos, saber entender qué servicio estamos utilizando, cuál es la mejor forma de utilizarlo, utilizarlo en un ambiente controlado como estas demos que les acabo de compartir. Son sumamente sencillas de implementar. Siempre aseguren de hacer un cleanup, todo lo que esto instale. Usualmente tiene un comando de cleanup, entonces verifiquen que hagan la limpieza de todo lo que están utilizando, sobre todo si es demo, ¿no? Y como último, tip. Esta serie de sesiones las estamos llevando para múltiples temas, donde quedan almacenadas, porque por ahí veo dudas de ojalá se pudieran almacenar y demás. Les coloco un URL de el canal de YouTube que tenemos de Databricks Latinoamérica. Ahí es donde estamos grabando todo ese tipo de sesiones, ¿no? Entonces, adicional a esta que acabamos de ver, adicional a las anteriores que también tenemos, les comparto que vienen otras más, ¿no? Entonces, en este QR, aquí se los voy a colocar. También pueden encontrar detalles de los cursos que vendrán a futuro. No sé, Manuel, si tenías algún otro No, comentario. ninguna. Acabo de poner la liga también dentro de Zoom. Como recordatorio son cada viernes, son completamente gratis. Igual toda la documentación que puso David hace un par de minutos es completamente gratis, funcional, la descargan. Para la instalación son 2 o 3 comandos y a partir de ahí tienen código completamente funcional. Este, y bueno, creo que tú también ya tocaste la parte de los aceleradores, ¿verdad? Sí, correcto. Me parece que en algún momento lo he mencionado, pero si quieres comentarlo adelante mientras busco el link. Ah, ok, súper bien. Bueno, y hay dos cosas. Una que son los demos, que básicamente nos van a permitir tener conocimiento un poquito de la plataforma. Y por otro lado tenemos los aceleradores de Databricks, donde existe ya el código nuevamente completamente gratis, funcional, listo para que ustedes lo descarguen, lo implementen en un workspace y a partir de ahí ustedes puedan iterar. Por ejemplo, los casos más comunes es, por ejemplo, un churn. Si ustedes ya tienen algo así en el negocio que quieren implementar o que ya está implementado, pero a veces es muy complejo manejarlo, ya hay un acelerador que nos ayuda a predecir churn.
Hay aceleradores, por ejemplo, para hacer pronóstico de la demanda. Hay aceleradores para... Hay demasiados aceleradores, perdón, y son por industria. Entonces, ustedes pueden hacer una búsqueda por la industria a la que pertenece su negocio y empezar a iterar con eso. Son gratis y es básicamente para que la plataforma pueda tener una adopción más rápida. Eso es totalmente correcto. Veamos, por ejemplo, lo que menciona Manuel por reforzarlo, es justamente esta página. Lo acaba de encontrar en Databricks, perdón, en Google, solo lo lleva por acá. O soluciones de industria. ¿Qué es lo bonito de esto? Es código que hemos visto que ha funcionado una y otra vez y nuestra visión, ¿cuál es? Democratizar el acceso no solo al dato, a la IA y a todo este tipo de soluciones. Entonces, si están buscando una industria específica, por ejemplo, servicios financieros o manufactura o inclusive sector público, y quieren más bien hacer algo con marketing o más bien quieren buscar algo con machine learning, IA, ¿qué estamos haciendo en chatbots? Acá, por ejemplo, puse IA y podemos ver prevención de fraude en tiempo real. Perfecto para la sesión que acabamos de ver. Acá van a ver videos de cómo funciona, van a encontrar la arquitectura base que estamos usando, justamente todo esto es lo que acabamos de ver hoy. Y pueden encontrar casos de éxito similares que ustedes también se han visto. ¿Y qué es lo más importante? El notebook. Este notebook usualmente es aspiracional. Si soy 100% honesto, no necesariamente van a tener la información más reciente de lo último que salió ayer, como nosotros lo acabamos de hacer, pero se pueden apoyar para tener una muy buena base de cómo comenzar y cuáles son las bases para entender, ok, traigo esta fuente de datos, tengo esta fuente de datos, lo enriquezco de esta otra forma para poder tener un modelo de Machine Learning servido en tiempo real para luego poder hacer el disparo de las distintas acciones a raíz de eso, ¿no? Entonces, ese fue el último link que les coloqué por ahí en el chat para que justamente se sientan en confianza de cómo es que Therapix usualmente propone ese tipo de soluciones, siempre contemplando que, como les digo, no necesariamente sea lo que salió este año ni hace 3 días, pero es el patrón de acceso tiende a ser bastante estable. Entonces, más bien si encuentran en algún momento algún problema o algo así, tienen un GitHub y ahí podemos también colocar nuestros comentarios, y esta demo no funciona, abren un pull request, etcétera. Que todo esto es información que tenemos disponibles para todos, ¿no? Y por último, acabo de agregar una más que también creo que es súper importante. Tenemos una página entera donde ponemos arquitecturas, es decir, arquitecturas que están probadas dependiendo del caso de uso, dependiendo de la industria, donde lo que ustedes tienen que hacer es simplemente buscar la industria a la que pertenecen y ahí nos van a dar tal cual cuáles son las mejores prácticas. Entonces, si ustedes están hoy en día con la necesidad de setear la arquitectura que soporte casos de negocio para hacer streaming, para hacer, por ejemplo, no sé, algún proyecto de demand forecasting o algo así. Simplemente es entrar ahí, revisar qué arquitectura hace más sentido para su negocio. Al mismo tiempo van a ver, por ejemplo, qué fuentes son necesarias para cada caso de uso. Y es muchísimo más sencillo iterar a partir de ahí. Es correcto, es correcto. Veamos qué hay en streaming aquí, ahí en caliente. ¿Qué puede ser eso? Real time. Fraude, un clásico. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te Creo que ocurre? la Veamos. de Customer Ingeniería. 360 es de las más comunes, Epa, o por ejemplo la de ingeniería igual. ok. Súper. Como he mencionado, Manuel, esta es la de 360. Un Customer 360 nos permite tener todo el view holístico de un cliente, ¿no? ¿Eso qué nos permite hacer? Predicción de churn, predicción de fraude, hiperpersonalización, pues es el tipo de casos clásicos casi que para la mayoría de industrias. ¿Y cuál es una fuente de datos usual? ¿Qué es lo que hemos visto que la industria tiende a hacer cuando quiere hacer este tipo de soluciones? Es justamente eso que están viendo acá. Entonces, aquí ven las fuentes de los datos, aquí acabamos de resolver todo lo que es conexiones. Tenemos, por ejemplo, un conector de SFTP, ya sabemos cómo conectarnos con APIs, ya podemos saber todo eso en tiempo real con lo que aprendimos hoy e inclusive quitar el Message Store, también es lo que estamos haciendo, justamente quitar esta capa y simplificar todo a partir de acá. ¿Qué pueden encontrar acá? Los aceleradores. Hay aceleradores para 360, hay aceleradores para hiperpersonalización, hay aceleradores para segmentación y a partir de ahí la siguiente parte de la conexión. Entonces, ese último link que compartimos por ahí es justamente el que nos lleva a ese tipo de arquitecturas. Y lo mismo funciona para negocios. Y le puedes dar tantito para atrás, David, Por aprovechando los supuesto. últimos minutos.
y seleccionamos, no sé, retail, que es igual creo que de las más comunes en industria. Industria y retail and consumer Ajá. goods. Literal, ahí podemos ver, o sea, qué es lo necesario para tener una arquitectura como esta. Entonces vamos a tener ya como que premapeado cuáles son las fuentes. Entonces, si tenemos, por ejemplo, no sé, la prioridad de este año para mapear qué componentes tenemos en nuestra plataforma y cómo podemos generar casos de uso para retail, básicamente este es el template que necesitamos implementar. Y al mismo tiempo lo que estamos ofreciendo es que, bueno, qué casos de uso puedes tú ya desbloquear o empezar a trabajar, ya que tengas una arquitectura similar a esta. No, obviamente no vamos a tener todo lo que está ahí, pero nos da un muy, muy gran avance. Así es, correcto. Entonces, no se preocupe por los links específicos de la URL y demás. Usualmente con poner Databricks Arquitectura o Architecture les va a aparecer Databricks Demos. Así es como yo usualmente los busco. De hecho, no se preocupen porque veo muchas dudas por ahí de cómo es el link, etcétera. Ponemos aquí arquitecturas y listo. Eso nos va a llevar usualmente a la arquitectura de industria que andaban buscando. Evidentemente que sea un link de Databricks, ¿verdad? Entonces, si van a Architecture Center, ahí lo van a encontrar y es justamente el link que acabamos de ver para que no se preocupen por eso también. Y agradecerle por ahí a Tamara, a Andrea, que también nos está colaborando por aquí. Muchísimas gracias porque hay un montón de dudas, chicos, así que súper. Esos son mis comentarios finales. De mi lado, agradecerles a todos por unirse. Me encanta ver a tantas personas interesadas. Qué bueno que les pareció que fue una sesión tan positiva. Ahí también en los links nos pueden encontrar en LinkedIn en caso que tengan alguna duda puntual. Ahí haremos todo lo humanamente posible por resolver. Pero sí, fue un placer. No sé, Manuel, si tienes comentarios por ahí. Ninguno, para no redundar, agradecerles a todos. La idea de que tengamos estas sesiones es que podamos compartir qué es lo que hace la plataforma, sobre todo lo que les haga sentido a ustedes. Insisto, es algo completamente gratis y es básicamente para empoderar equipos de ingeniería y de ciencia de datos. Por supuesto. Así es. Recuerden en el YouTube de la TAM, de Databricks, ahí van a encontrar casi que todo lo que acabamos de ver. Así que de nuevo, gracias. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen fin de semana. Feliz año nuevo también. Cuídense, platicamos. Chaito.